Hola. Cuando Silvina Varela me preguntó si podía participar de esta jornada de formación en la Semana de Educación Especial, me generó mucho entusiasmo, muchos recuerdos. Particularmente me interesa y me gusta poder estar acá. Lamento no verles las caras como en otros momentos, pero bueno, ahora la tecnología genera también la posibilidad de estar de estas maneras. El tema que me proponen para pensar es el trabajo con otros, y cuestión muy candente, no solo para la escuela, para el interior de la escuela, sino para la sociedad. Entonces la primera pregunta que me surgió fue: ¿por qué hay que trabajar con otros? ¿Qué respuestas tenemos o por qué creemos que tenemos que trabajar con otros? ¿Es política educativa? ¿Es una necesidad? ¿Es algo más que a las escuelas se les mete por la ventana? ¿Es prescriptivo? ¿Es un ideal? ¿Es el único modo de dar respuesta a las demandas que recibe la escuela hoy? No lo sé, seguramente será un poco de todo eso junto y también habrá otras respuestas que tengan ustedes para completar este listado. Lo primero que quiero decir es que para pensar la necesidad de trabajar con otros, la pertinencia de trabajar con otros, hay que ubicar cuestiones de época, ponernos en el contexto de época. La época explica muchas de las cosas que pasan en las escuelas hoy. Por lo tanto, les propongo que miremos un poco el mundo, en los cambios que toman las formas de movimientos pendulares, oscilaciones, forzamientos, cuestiones que irrumpen y no llegamos a entender. Esto pasa todo el tiempo. Entonces, luego de mirar el mundo, quizás podamos llegar al final a pensar qué le conviene a la escuela y qué consideramos está dentro de las posibilidades de la escuela. Bueno, los lazos, no solo de trabajo, los lazos, la convivencia, los vínculos con los otros no están dados de antemano, no se sostienen no se dan por sí mismos, necesitan de condiciones, y una de las cuestiones de época más claras es que hay que inventar esas condiciones para estar con los otros. Esas condiciones se producen bajo lógicas diversas, según las épocas, se han producido bajo algunas lógicas y de determinadas maneras para la escuela en otros momentos, y hoy hay que pensarlas. Muchas de las ideas que tenemos respecto de estar con otros vienen del mundo empresarial, y muchas de estas ideas son tomadas por la política, y la escuela tiene ahora, no sé si tiene, pero está bueno que haga el esfuerzo de pensarla al interior de la escuela. Bueno, entonces vamos a ir y volver de una mirada más macro a una mirada micro, porque también lo que pasa en las escuelas tiene que ver con el modo mismo en que se conformó el sistema escolar. Una parte es la época y una parte es el sistema escolar mismo. Es decir, bajo qué lógicas queda conformada, por ejemplo, o quedó conformada, por ejemplo, la relación entre común y especial. Siempre hago el mismo chiste un poco pavo, que es: yo me enteré que la escuela era común cuando entré a trabajar en especial. Para mí la escuela era la escuela, y me llamó mucho la atención porque no venía de especial hace muchos años ya, cuando escuché este significado común, la escuela común, siempre era en relación o en oposición a especial. Bueno, entonces, ¿de qué modo la escuela, el sistema educativo trató las diferencias? ¿Qué modo encontró de tratamiento de las diferencias? ¿Y qué criterios de agrupamientos que delimitaban ciertos terrenos específicos y límites? Es común, especial, es un ejemplo. Hay muchísimos otros dentro del sistema y ustedes ya los conocen.
Hoy en día esos modos de delimitación se diluyeron, entonces estamos acá, me parece, todos intentando encontrar otros modos. Volviendo a las cuestiones de época, quiero ubicar dos, recortar dos, podríamos tomar otras, pero voy a tomar solo dos. El crecimiento de las demandas y el empuje a lógicas intervencionistas. Entonces, la escuela está atiborrada de demandas y compelida a dar respuestas. Es una mala combinación. Entonces, las escuelas se ven confrontadas con esta necesidad de dar respuestas a cuestiones que no necesariamente se generan en el propio sistema escolar. Muchas sí, otras no. Y frente al aumento de esas demandas sobre el sistema educativo, se diluyen los límites propios de la escuela. Es decir, a qué debe dar respuesta la escuela, a quién le corresponde tomar ciertas decisiones, qué se espera del recurso que se solicita, qué le corresponde a cada uno. Las demandas siempre se instalan en el terreno del hacer. Por eso la otra pata, que son las intervenciones. Tomar medidas, implementar recursos, generar nuevas estrategias, encontrar soluciones, actuar por protocolos, resolver. Bueno, pareciera un poco mucho. Quizás esto explique la sensación de agotamiento que tenemos todos los que estamos más o menos dentro del sistema. Y un ejemplo una situación que permite pensar este contexto son las políticas de inclusión plena o los proyectos de integración que lleva a la escuela a la necesidad de articulación con salud. Son algunos de los ejemplos que podemos tomar para ubicar las exigencias a las que tiene que responder el sistema educativo. Bueno, entonces, en principio, si hay algo que está claro, que los proyectos de integración se caracterizan por una fuerte convocatoria a la participación en equipo, constituyen un campo de entrecruzamiento de disciplinas en el que se convoca a todos los recursos del sistema, docentes especial, equipos de orientación, equipos que se fueron creando desde el Ministerio, profesionales de la salud mental, de otros organismos, para realizar todas aquellas intervenciones y para acordar la toma de decisiones, para distribuirse responsabilidades y competencias. Entonces, la escuela está tomada por demandas que entiende imposibles de asumir de manera individual, que en realidad son imposibles de asumir de manera individual. Hay en juego intervenciones pedagógicas, de salud, psicológicas, jurídicas, sanitarias y sociales, y podríamos seguir, etcétera. Todas esas se despliegan en el ámbito escolar. Hay una psicóloga que trabaja en salud pública en la Universidad de Buenos Aires, muy conocida, Alicia Stolkiner, y ella dice algo que me resultó muy interesante, que los problemas no se presentan como objetos, sino como demandas. O sea, son las demandas las que nos meten en callejones sin salida o en círculos viciosos. Estamos todo el tiempo con la sensación de atajar pelotas que nos llegan desde distintos lados. Ahí estamos todos atrapados en confrontaciones imaginarias, rivalidades, tironeos. Hay muchas encerronas, frustraciones cada vez que se instala alguna demanda, ya sea que los padres le demanden a las escuelas, a los docentes, que las escuelas le demanden a los equipos externos, que los docentes demanden a los directivos, que común demande a los recursos que llegan desde especial. Y así nos damos cuenta que hay algo que está desatado y fuera de control en las demandas. Entonces, si uno
siguiendo esta línea, se pregunta ¿por qué trabajar con otros? ¿Por qué la escuela se abrió a la necesidad de trabajar con otros? Las respuestas que en principio encontramos me gustaría ponerlas en cuestión. Yo creo que una de las respuestas, si los tuviera acá y les preguntara por qué la escuela necesita trabajar con otros, estoy segura que la primera respuesta sería porque la escuela no puede sola. ¿Por qué no puede sola? Bueno, por todo esto que estoy diciendo, porque se ve enfrentada a problemas nuevos con una estructura diseñada para resolver otro tipo de situaciones o enfrentar otras demandas. Entonces, un modo de pensar el trabajo con otros fue sumamos disciplinas para poder lo que solos no podemos. Y ahí nos encontramos con una primera paradoja, que es que el otro no necesariamente devino en algo que viene a brindarnos un apoyo. El otro más bien se transformó en una fuente de malestar y de queja. No me resuelve, no hace nada, los tiempos de la escuela no son los del consultorio, ya lo hablamos con la familia, pero tal cosa, claro, vienen un ratito pero se van, si se quedaran acá. Me parece que lo que tenemos que revisar es bajo qué esquema pensamos el trabajo con otros. Y es el otro que viene a poder lo que yo no puedo, no es un buen modo de armar un equipo, de concebir el trabajo. Entonces, esta percepción instala una modalidad de vínculo que no es propicia para fortalecer la autoridad en las escuelas, porque parte de la sensación de la impotencia. Fuimos a buscar a los otros muy tironeados desde una sensación de impotencia, de no poder con todo. Si estuvieran ustedes ahí o hubiera una escena realmente colectiva acá, yo podría jugar con la canción de Chivita, Chivita, sal de ahí, y es esa la lógica. Uno va a buscar al otro y el otro va a buscar al otro, entonces vamos a tener que llamar a la directora, vamos a tener que llamar a la psicopedagoga, a la psicóloga del gabinete, a los profesionales externos. Antes se llamaba a los psicoanalistas, ahora cada vez más se llama a los neurólogos, a los psiquiatras, a equipos externos, SWAT, bomberos. Nada va a alcanzar bajo esta lógica. Entonces, llegado a este punto, me acordé de una cita de un autor, Bauman, que es un texto, Modernidad Líquida, que ya tiene unos cuantos años, pero que a mí me sigue resultando potente, y lo voy a leer, y él dice así: el capitalismo pesado, de estilo fordista, y nosotros pensemos en las fábricas con obreros, capataces, jefes, las escuelas con figuras de directores fuertes, que vigilaban, que ordenaban, era el mundo de los legisladores, los creadores de rutinas, los supervisores. Era un mundo de autoridades, líderes que sabían qué era mejor y maestros que enseñaban a seguir adelante. Ya no es esa la época actual, eso no hace falta que se los aclare. Cualquiera de ustedes que están y ejercen funciones de autoridad se dan cuenta que es difícil ir a ocupar ese lugar. Entonces, Bauman dice, el capitalismo liviano no abolió a las autoridades creadoras de la ley, tampoco las hizo innecesarias. Yo creo que acá hago un paréntesis, me parece que subestimamos colectivamente la función y la necesidad de la autoridad. Estamos en un buen momento para revisar esto, pero cierro el paréntesis. Él dice, simplemente dio existencia y permitió que coexistieran una cantidad tan numerosa de autoridades que ninguna de ellas puede conservar su potestad durante mucho tiempo.
y menos aún calificarse de exclusiva. Numerosas autoridades, dice él, es una contradicción en los términos. Cuando las autoridades son muchas, tienden a cancelarse entre sí y la única autoridad efectiva es la de quien debe elegir entre las autoridades múltiples. Una autoridad en potencia se convierte en autoridad por cortesía de quien la elige. Las autoridades ya no mandan, sino que intentan congraciarse. Entonces, hasta acá la cita. La escuela vino acostumbrada, por la historia, a sostener una autoridad única. Ahora, ya no hay autoridades únicas, tal como dice Bauman, pero tenemos que encontrar un modo de convivir las diversas autoridades sin que se debiliten entre sí. El autor plantea autoridades múltiples y superpuestas y por eso se debilitan entre sí. Bueno, tenemos que encontrar el modo de convivir con otras autoridades. Eso es agotador, pero me parece que es la única posibilidad. Y si uno lee un poco documentos actuales, normativas, podría decir, dime de qué alardeas y te diré de qué adoleces, porque todo el tiempo estamos haciendo hincapié, casi de un modo prescriptivo, respecto de la necesidad de miradas interdisciplinarias, trabajo en equipo, trabajo en red, articulación, trabajo colaborativo. Son todas palabras que dan cuenta de la necesidad de encontrar el modo de convivir con otros agentes que intervienen en el mismo campo sin morir en el intento. Entonces, es verdad, las escuelas tienen que articular, tienen que derivar, tienen que acordar, tienen que conseguir recursos, los recursos no alcanzan, piden más recursos, dependen de otros organismos, se confeccionan protocolos, reuniones multitudinarias, se vuelve a pedir más recursos. Ahora, ¿de qué modo vamos a armar condiciones para que ese conjunto no se transforme en un amontonamiento o en un tironeo, o no sea una simple sumatoria donde cada vez somos más, pero que no aporta diversidad de soluciones o a las miradas, a múltiples miradas? El otro día me decía una directora de un colegio con mucha experiencia en inclusión, con muchísimo trabajo en inclusión, y entonces me daba como ejemplo de esto que se reúnen con los profesionales que tratan a cada alumno que tiene un proyecto de integración, más los profesionales, los docentes de la escuela especial, más los equipos de orientación, y entre todos de manera colectiva hacen un solo informe. Yo pensaba, es un modo, puede ser, pero no es el único modo de pensar el trabajo con otros, porque ahí lo tracciona a la disolución de las diferencias. Un modo de agrupamiento que vela y cubre las diferencias es histórico en el sistema educativo. Ahora, ¿cómo estar con otros, convivir con otros, sentarnos a plantear algo en común, pero manteniendo la diversidad de criterios, los distintos propósitos, las necesidades distintas? Digo, no es lo mismo lo que necesita un terapeuta que está empeñado en curar que la escuela cuyo mandato es enseñar. Entonces, si del encuentro surge acuerdos colectivos, ¿qué pasa con esa tensión? Bueno, entonces, integrar diferentes perspectivas
que forman parte de un problema para un acuerdo que diluya las diferencias es una posibilidad. Me parece que es lo que está pasando en el sistema educativo, no es la única posibilidad. Podemos pensar otras. Y la otra cuestión que quiero plantear es, o poner en cuestión, o que ustedes puedan revisar después, es esta idea de entre todos suma. Cuantos más sumamos para evitar la dimensión de lo imposible, entonces entre todos superamos la impotencia inicial por el que fuimos a buscar a otros. No siempre la suma, entre todos suma, es lo propicio. Bueno, no es el único formato. Me parece que los modos de armar colectivos y de trabajar con otros que se fueron dando al interior del sistema educativo dan cuenta de esos modos originales de tratar las diferencias, que es velándolas, de entender que las diferencias siempre son algún motivo de conflicto, y por otro lado, pensar que el único modo de agrupamiento es donde todos coincidamos y lleguemos a acuerdos en común. Bueno, esto es lo que se viene, me parece a mí, dando de hecho. Hoy es una oportunidad, o esta semana es una muy buena oportunidad para buscar otros formatos, probar otros diseños, tratar de ver en otros campos disciplinares qué dispositivos inventaron, no para tomarlos, no para imitarlos, sino porque quizás se nos ocurre, en función de lo que vamos necesitando, encontrar nuevos formatos. O sea, ¿bajo qué lógica convocar al otro que no sea para que el otro resuelva un problema, nos resuelva un problema que nosotros entendemos que no podemos resolver nosotros solos, o entre todos lograr lo que uno solo no puede? Bueno, llegado a este punto, quizás mostrar un poco lo que a mi entender se va dando frente a la necesidad de, entre todos, convocar a profesionales de otros campos disciplinares. Ahora, en un segundo momento, cuando tenemos que poder inventar o diseñar otros formatos, ahí les dejo 2 o 3 cuestiones para que ustedes puedan avanzar. No es lo mismo pensar en el trabajar con otros en términos de cooperación, de interacción, de intercambio, de reciprocidad, de colaboración, trabajo en red, trabajo en equipo, grupos de trabajo, trabajo colaborativo. Son todas nociones que están circulando hoy y que dan cuenta de configuraciones, de formatos muy distintos, muy diversos. Tampoco me parece que tengamos que quedarnos con uno. Lo más interesante, me parece, sería pensar en estos formatos como contingentes, transitorios, puntuales para determinadas situaciones, en determinados contextos, en función de determinados objetivos. Abrir a la multiplicidad de formatos que hay que pensarlos previos a encontrarse con el otro, porque si no, uno termina repitiendo o trasladando esos formatos que uno entendía funcionaban en otra escuela y en otro contexto. Entonces,
los dispositivos hay que pensarlos según lo que queremos que se produzca, según qué queremos lograr. Muchas personas juntas no necesariamente es un diseño que facilite el trabajo con otros. Y formatos que no diluyan las diferencias, que soporten las tensiones entre criterios y objetivos distintos, que no siempre sumando es más, que tampoco se trata de que todos sepamos todos y que todos tengamos toda la información, que entre todos hagamos un PPI o un informe. Eso no necesariamente suma. Seguramente ustedes, si en el espacio que se van a tomar para pensar esto, van a poder reparar en algunos esquemas o modalidades de encuentro que tienen, pero que quizás necesitemos formalizar un poco más. Bueno, me parece que hasta acá está lo que quería decir, que no es fácil estar con otros, que tenemos que prepararnos para eso, que tenemos que saber para qué convocamos al otro y fundamentalmente que el otro sea una fuente de fortalecimiento de la propia autoridad, en el sentido de delimitar las incumbencias, los límites propios, a diferencia de lo que va pasando, me parece, que el encuentro con los otros lleva a diluir la especificidad o lo propio de cada discurso. Entonces la escuela termina a veces curando y los terapeutas terminan enseñando y la escuela termina educando y los padres terminan comandando la escolaridad. Un modo de pensar el trabajo con otros es revisar los límites del propio campo disciplinar y fortalecernos ahí en la potencia de los aprendizajes en el campo escolar y dejar para salud lógicas propias de otro campo que no facilitan y que no favorecen las prácticas pedagógicas o la enseñanza. Bueno, espero que algo de esto, quizás un poco desordenado, haya servido o les pueda servir para avanzar en los grupos de trabajo. Gracias.